estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche, y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta está ya cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues buenas tardes a todos. De nuevo, una alegría el poder compartir esta misa con ustedes y celebrar este cuarto día de la novena, cuyo tema es, como he dicho antes, visitar a enfermos y presos. Me vais a permitir que haga una mirada hacia atrás de lo que hemos ido viviendo la novena. Creo que por lo que hemos ido compartiendo y por lo que aprecio en la cara de cada uno de ustedes, está siendo una novena preciosa, muy bonita, muy bonita. Estamos teniendo unos sacerdotes que con su predicación nos están regalando muchísimas cosas. Resumen de lo vivido, por tanto. Bueno, pues recuerden, nada más ni nada menos, que estamos hablando de misericordia. Eso es el gran tema. El tema es la misericordia. En un año que es el año de la misericordia. Decía el gran Papa Bueno, Juan XXIII, que misericordia es el más bello nombre de Dios. Y la manera más hermosa de dirigirse a Dios es decir, misericordioso. Dios misericordioso. Cuando el Papa Juan XXIII dio comienzo en una de esas homilías, uno de los discursos de inicio de ese gran concilio Vaticano II, vino a decir lo siguiente: la misericordia tiene que ser la medicina que tiene que emplear la Iglesia de hoy en día. Eso es lo que tiene que emplear la Iglesia. Tenemos que levantar las armas de la severidad doctrinal y aplicar la medicina de la misericordia. Juan Pablo II toma el testigo, Benedicto XVI toma el testigo también con sus encíclicas, y el Papa Francisco propone este año precisamente para que la misericordia sea recordada como el gran nombre de Dios y que sea desde luego la gran medicina de la Iglesia, en la que tenemos que ayudar con esa medicina a curar corazones desgarrados, corazones heridos por este mundo. El primer día escuchábamos por boca de don Rafael en la predicación que el nombre de Dios es misericordia. Hablábamos de un Dios que es misericordioso y una misericordia que no se queda en la complacencia de ser misericordia, de mirarse en sí misma, sino que desciende, que se hace hombre, Jesús, el propio Jesucristo. Desciende para quedarse, para envolvernos en su misericordia y para hacernos misericordiosos. El segundo día, don Agustín nos hablaba de cómo esa misericordia exige una respuesta. Amor por amor se paga, decimos. ¿Cómo corresponder ante tanto don regalado por parte de Dios, ante tanta misericordia por parte de Dios? Y es a través de esas obras de la misericordia como encontramos una respuesta. Desde el Evangelio nos ofrece la respuesta para decir: mirad,
Si tenéis que ser misericordiosos como el Padre, practicando las obras de la misericordia. Frente a una espiritualidad a veces encerrada en nosotros mismos, una espiritualidad muy narcisista, una espiritualidad de alimentarnos, se nos invitaba a dejar rienda suelta a la misericordia, a no ser acequias, ¿no? Donde uno sí ha acaparado misericordia, siente que Dios le quiere, acapara experiencia de Dios, pero está estancando la misericordia. Y cuando se estanca el agua, ¿qué ocurre? Huele, se pudre, se queda putrefacta. Ser acequia de misericordia. Las obras de la misericordia te permiten a ser acequia, que corra el agua, ¿no? Y que el agua sea siempre fresca y clara y transparente. Esa es la invitación del segundo día. Y eso nos lleva, por tanto, a vivir, pues ayer, en el tercer día, empezar a hablar de las obras de la misericordia. Empezando con esa obra de la misericordia que lo hizo fabulosamente bien don Álvaro, nos habló de enterrar y rezar por los difuntos. Vivir eso. Lo tenemos fácil porque es una cosa que diariamente se nos exige. Se nos va muriendo la gente. Nos vamos muriendo nosotros, nos decía él. Algún día apareceremos en esa lista que he nombrado nosotros. Tendremos que educar también a los jóvenes para que se acuerden de nosotros. Y tendremos que ir viviendo nuestros entierros, dar un paso más, de quedarnos en un mero acto social, de esperarnos en la plaza para dar el pésame, para entrar a la iglesia y rezar por los difuntos, ¿no? Pasar de ser quedador de B, ¿no? Ser quedador de B, que decimos, a rezar por los difuntos. Y es así, eso es misericordia. Lo demás es quedar bien con las familias, los difuntos, que me parece bien ser educados, ¿no? Más si es el compromiso de un amigo, pues familiares evidentemente, ¿no? Pero no es eso, ¿saben ustedes? La misericordia es algo más. Lo justo es dar eso, el pésame. Eso es justicia, ¿verdad? Educación. La misericordia es más allá de la justicia. Es rezar por el difunto que necesita de tu oración. Pues bueno, lo veíamos ayer. Y hoy tenemos esa obra de la misericordia que es visitar enfermos y presos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de las lecturas de hoy? Pues bueno, esa pregunta que lanzo ahora en el aire es la que le lanzaba yo al Señor en el sagrario. Bueno, Señor, ¿y esto? Bueno, me contesta. Creo que sí que me ha contestado. La lectura de hoy es una catequesis preciosa de lo que es la oración. Miren, no se puede ser cristiano sin hablar con Dios. Punto. Ya está. Así de claro lo digo. No podemos ser cristianos si no hablas con Él. Tú no puedes tener una amistad si no hablas, ¿no? Con tu amigo. ¿Cómo vas a cultivar esa amistad? ¿De qué vives? ¿No? ¿De ideas? ¿De conceptos? Ahí tienes la razón de ser de por qué vives así la Eucaristía. Pero si es un milagro que vengas y no reces. Claro, no sientes nada, no vives nada. Pero ¿tú has probado alguna vez hablarle? Pero sinceramente, con sinceridad. Hoy las lecturas nos enseñan perfectamente lo que es la oración. Y cómo la oración nos invita al compromiso. Y cómo el compromiso va a ser entrar y visitar a los enfermos. Eso lo verán enseguida, ¿no? En el Evangelio, todo esto viene porque en el Evangelio los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a rezar. Dicen literalmente: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y una vez más, Dios hace lo que acostumbra hacer. Es elevar nuestras preguntas, darle profundidad en la respuesta que Él nos da. Nosotros preguntamos esto y Él nos dice esto. Quiero decir, ¿qué están pidiendo los discípulos cuando dicen: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Enséñanos una oración ritual. Enséñanos el rito, Jesús. Enséñanos a rezar formalmente. Enséñanos algo que nos dé seguridad, que nos dé identidad como grupo. Y Jesús para nada les enseña una oración ritual. Les va a enseñar una oración de confianza y compromiso, el Padre Nuestro. En esa oración y en la continuación de la explicación del Padre Nuestro, Jesús les va a decir: mirad, rezar es hablar con un Dios que es Padre. Eso es lo primero. Es situarte ante alguien, ante una persona, no ante ti mismo. Tú no estás rezando, ¿no?, con tu subconsciente. Muchas veces decimos: es que parece que rece y que hable conmigo mismo. Pues no, no es así.
Cuando tú hablas con Dios, lo primero que todo tienes que tener en cuenta es caer en la cuenta de que hay alguien que te escucha. Y ese es Dios. ¿Y cuándo me empieza a escuchar? Siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre que has empezado a pensar en hablar con Dios, Dios ya está haciendo oración contigo. Dios te está escuchando. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Y me fortaleciste, dice el salmista. Qué importante es eso, ¿eh? Saber que toda palabra pronunciada a Dios es escuchada. Siempre. Jesús también nos dice la insistencia. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Es tan importante eso. En una vida donde vamos, a veces, permitidme esta expresión muy juvenil, desobrados por la vida, ¿no? Pedimos a veces lo que no necesitamos. Y no sabemos pedir. Porque no caemos en la cuenta a quién se lo pedimos, ni tampoco expresamos nuestra necesidad. ¿Por qué Jesús nos dice, pedid y se os dará? Buscad y encontraréis. ¿No lo sabe Él todo de nuestra vida? Esa es una de las grandes preguntas. Pues mirad, para descubrir, Dios nos permite ser pedigüeños, primero para descubrir que es un Padre misericordioso. Segundo, para descubrir que esto no es ninguna conquista, que Dios es un regalo, que Dios se deja encontrar. 3, para descubrir que es toda una pedagogía para reconocerse uno necesitado, porque cuanto más uno pide, más uno lo necesita. Y Dios a veces genera hambre de aquello que tú pides para que seas consciente de lo que estás pidiendo y cuando Dios te lo dé, lo disfrutes y lo valores. Ese es el sentido. No es que Dios se haga el sordo ante nuestras peticiones y haya que repetírselo continuamente. Señor, te estoy pidiendo esto. No. Ni que Dios se haga el remolón, porque tampoco Dios hace el remolón. Dios pide nuestra insistencia. Recuerden, lo más importante, como decía un gran jesuita, el problema no es el cómo se reza hoy en día, ni los lugares, donde la gente a veces se va a lugares, ¿no?, muy tranquilos para rezar, que son fabulosos. No, lo más importante es saber a quién estás rezando. El Padre, y el Padre que ve en lo escondido te lo concederá. Es el Padre al quien le rezamos. Miren la primera lectura, yo no sé si han prestado atención, pero la primera lectura es sorprendente. Abraham, hablando con Dios, y Abraham le está mercadeando a Dios, le está regateando a Dios. ¿Ustedes han prestado atención a esto? Es que realmente es sorprendente esta lectura. Está haciendo una oración de intercesión por los de Sodoma. Dios le dice a Abraham, mira, esta ciudad está corrompida, son todos unos pecadores, voy a destruirla completamente, voy a descargar mi ira sobre ellos. Y Abraham le dice, Señor, y empieza ya la trama de Abraham intentando regatear a Dios. Dios es más listo que Abraham, ¿no? Dios se deja regatear, porque eso es lo que tiene la misericordia. La misericordia deja regatearse, ¿no?, en este sentido. Señor, ¿vas a destruir al inocente con el culpable? Porque cuando destruyas a todo el pueblo, destruirás a inocentes y culpables. Abraham, si hay 50 inocentes, si solo hay 50 inocentes, te prometo que yo no destruyo a ninguno. Y empieza Abraham, de 50 a 45, de 45 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, y de 20 a 10. Así empieza. Y Abraham diciéndole, pero Señor, no te enfades conmigo, si te lo vuelvo a pedir, no te enfades, ¿eh? Yo sé que no soy nada, pero no te enfades y si hubieran 10 personas que son inocentes, ¿vas a destruir a toda la ciudad, incluso esos 10 inocentes? Y Dios, misericordioso como es, dice, Abraham, te aseguro que si encuentro 10 personas inocentes, te juro que no destruiré. De 50 a 10. Rezamos a un Dios que se le puede regatear, en la misericordia. Cuando uno se muestra ante Él necesitado, como les decía antes, cuando uno se siente humilde. A los soberbios Dios los detesta, nos dicen los salmistas, pero un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo desprecia. Dios se le hace el corazón agua ante la persona necesitada. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios le rezamos. Y ese es el mejor nombre de Dios, misericordia, ni más ni menos. Pues bueno, utilizando lógica, creo que aplastante, ¿eh? A ver si me siguen el razonamiento. Si la oración es encontrarte con Dios, ¿no?
es un momento de encuentro personal con Dios? Si Él nos dice, por otra parte, que Él se hace presente en los enfermos, Mateo 25, en ese juicio final nos dice: cada vez que lo hicisteis con estos humildes mis hermanos, en el enfermo, en el preso, conmigo lo hicisteis. Y no podríamos, yo creo que no caigo en ninguna herejía, ¿no? Si digo que cuando visitamos a un enfermo o a un preso, estamos visitando al propio Dios. Estamos haciendo oración. La oración tiene esa dimensión. Tiene, sin ninguna duda, la oración tiene una dimensión de compromiso. La oración no se queda simplemente en un mirar, sino que la oración baja no solo a la cabeza del corazón, sino que pasa también por los pies, que te hace caminar al encuentro del necesitado. Esa es la razón de ser de la obra de la misericordia: visitar al enfermo, visitar al encarcelado. Y es en eso en lo que tenemos que ir sensibilizándonos y ir descubriendo. Lejos una espiritualidad de: ¡ay, qué bien estoy contigo, Señor!, ¿no? Que parece que estemos sorbiendo caracoles. ¡Uy! Porque hay gente que es así. ¡Uy! Lejos de eso, por favor. Claro que sí. La espiritualidad, esa contemplación, desde el sagrario, te tiene que invitar a ser distinto, a tener una sensibilidad especial para encontrarte con el enfermo. Y en el enfermo, ver al propio Jesús. ¿Cuántas veces les habré repetido lo mismo? Nos decían, recuerdo en un cursillo de verano de Pastoral de la Salud que ofrecía la conferencia episcopal. Nos decían: mirad, ¿vosotros os acordáis del relato de la zarza ardiente? Nos venía a decir eso. Claro que sí que nos acordamos. Abraham ve la zarza ardiente y le dice: descálzate porque estás en tierra sagrada, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacer nosotros ante el enfermo, porque en el enfermo está Jesús. Es tierra sagrada. Es lugar de encuentro con Dios. Es oración. Eso que les estoy diciendo, y eso que estamos, y muchos de ustedes están acompañando a enfermos, o están viviendo ahora el proceso de la enfermedad en sus vidas, eso tenemos que saber valorarlo y comprenderlo. Y desde ahí descubrir al Jesús enfermo en mi familiar, en mi vecino. Y descubrir que al encuentro con Él, me encuentro con el propio Jesús. Pero no solamente para saberlo nosotros, sino para educarlo. Y tenemos que educarlo a los más jóvenes. Miren, hoy vivimos en una sociedad que vive el gran drama de la indolencia, ¿no? La gente no padece ya por nada, sea posible. Estamos tan acostumbrados a vivir situaciones que nos vienen por la vista, ¿no? A través de la televisión, de cosas tan dramáticas, que uno parece que ya se ha puesto la coraza, ¿no? De hombre fuerte, de mujer fuerte, insensible e indolente, ¿no? E intentamos, y eso lo plasmamos en la educación de nuestros más jóvenes. Y estamos generando gente así, gente impasible, ¿no? Gente que no le hace sufrir nada. Demuestra un botón que decimos. El ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy cerquita. Hace 2 semanas, la semana pasada. La semana pasada estuvimos de campamento. Un día del campamento en la misa. Vamos a rezar por los enfermos. Que levante la mano quien conoce un enfermo. No levantaron nadie la mano. Y ustedes, que han estado en la misa con los niños, ¿saben ustedes cómo los niños enseguida participan? Y yo les decía: ¿de verdad que no conocéis a nadie? Bueno, me extraña porque seguramente algún abuelo suyo, de los niños que estaban, estarían enfermos, seguro. Vamos, es fácil. No hicieron nada. ¿Y algún vecino? No hicieron nada. Ese es el drama. Ese es el gran drama. ¿Cómo vamos a visitar a alguien que no sabemos que está? Ese es el gran drama de nuestra sociedad. Y los cristianos, que no somos ajenos a esta sociedad en la que vivimos, que vemos la misma televisión basura que ve todo el mundo, pues eso se va inoculando, ¿no? La inyección se va inoculando poco a poco, ¿no? Esa inyección de la indolencia. Decía uno de los grandes obispos, que está haciendo un bien increíble, Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger. Decía que es un gran defensor está siempre reivindicando todo el tema de la inmigración, de la zona de Marruecos, donde le toca vivir. Decía que a él lo educaron, en la propia catequesis de comunión lo educaron en la sensibilización de los más enfermos y de los más pobres. Le pedían en la catequesis de comunión hacer, él lo decía así, ¿no?, una especie de mapa de sufrimiento.
vecino pueda estar enfermo, pero con nombres y apellidos, y rezar por él. Imagínense los niños, ¿no?, de esa catequesis, que se enteraban qué vecinos estaban enfermos para rezar por ellos. Eran conscientes del sufrimiento humano. A mí me encantaría, y además lo digo públicamente porque lo que se dice públicamente compromete y ata, ¿no? Y más en una misa, porque compromete y ata delante de ustedes que escuchan y delante de Dios que está aquí presente. Hacer eso aquí, en nuestra primera comunión, en nuestra catequesis de la primera comunión, con el coro, con el junior, con la catequesis de confirmación. Hacer eso, hacer un campo, ¿no?, como decía este hombre, un campo de sufrimiento. Descubrir en mi calle cuánta gente hace tiempo que no sale, porque está enferma, porque es mayor, porque está impedida. Cuánta gente, sin entrar en intimidad de nadie, sabemos que puede estar en el paro y que lo puede estar pasando mal. Cuánta gente es despreciada, ¿no?, porque públicamente se dice, y llevarlo a la oración. Educar en eso es educar en el futuro de hombres y mujeres comprometidas, de hombres y mujeres que están descubriendo el sagrario, uno de los grandes sagrarios, en el enfermo, en el sufriente, descubrir a Jesús. Rezo por ello, y les invito a que recemos por ello, que nuestros jóvenes, que nosotros mismos nos pongamos las pilas en esto, y descubramos que es hacia ahí donde tenemos que descubrir también a Jesús.